Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Nelly Cuadros y esto es Rescatemos Valores a través de la Coordinadora Republicana, un espacio de voces democráticas en una coyuntura tan difícil para el país. En esta ocasión tenemos una invitada, por supuesto, muy especial. Ella es Mónica Yaya, abogada de profesión, ha sido ex vocal y expresidenta del Tribunal de Contrataciones del OCE. Tiene una trayectoria académica muy potente en el tema de contrataciones del Estado y actualmente es presidenta de la Asociación Tarifa Justa y Bienestar. Y además una de las voces femeninas que está retonando muy fuertemente en estos últimos años en una coyuntura, por supuesto, donde necesitamos más líderes y más mujeres que levanten una voz firme por el país. Mónica, muchas gracias por acompañarnos y quiero que hagamos juntas una reflexión. Este espacio se llama Rescatemos Valores y pareciera un tema aislado solamente del tema de educación, pero tú que has transitado de manera importante en el tema de la estructura gubernamental, cómo la crisis de valores que estamos viviendo, no solamente en el aspecto político y social de nuestro país, sino en el tema de la educación, una ausencia total de valores que se ha notado mucho más fuerte en los últimos años. ¿Cómo este proceso del abandono de valores en los últimos años en la educación peruana puede generar un Estado tan infectado con las tasas más altas de corrupción de Latinoamérica y una ciudadanía que no quiere, no confía en el Estado, que no quiere conectarse, que no quiere estar en relación con el Estado y que por supuesto ese es el resultado de todo ese proceso, es la coyuntura política que estamos viviendo actualmente, de puertas a estas elecciones donde no sabemos qué es lo que puede pasar. Mónica, ¿cuán importante es que la educación peruana tenga incidencia fuerte en el tema de valores? ¿Cómo esto se relaciona con las altísimas tasas de corrupción y con la desconfianza de la ciudadanía hacia el Estado? Nelly, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor hablar sobre un tema tan importante como el de los valores y tan poco tratado, ¿no? A pesar que es la base de todas las construcciones sociales, la de los valores. Y si esta base está incorrectamente hecha, pues es lógico que las torres que se armen sobre estas bases mal ejecutadas, digamos, además mal diseñadas, es lógico que estos edificios en algún momento caigan. Yo creo que la crisis de corrupción que en estos momentos estamos viendo, pienso que tiene efectivamente un correlato en la educación, y no solamente en la educación actual, porque en realidad lo que hacen los niños y los adolescentes es repetir lo que ven de los mayores. Entonces, advierto que últimamente, y eso es cierto, en los últimos años se ha incidido en una educación basada en valores inclusivos, ¿no? Para utilizar los términos que actualmente se usan. Los valores inclusivos. Hablamos mucho de tolerancia, pero no hablamos de valoración. Yo no puedo decir que tolero a alguien, porque cuando señalo que tolero a alguien, en realidad estoy, digamos, dilucidando que desde mi punto de vista esa persona tiene poco valor, pero la tolero. Y la palabra correcta no es tolerancia. Cada vez que yo escucho la palabra tolerancia, me avergüenzo un poco de lo que escucho, porque lo que necesitamos es valorar a la otra persona, no tolerarla, valorar lo que dice, valorar lo que piensa. Esa relación de comprensión y de valoración se va repitiendo entre cónyuges, entre padres e hijos,
entre nuera y suegra, entre vecinos, entre miembros de un colegio, entre miembros de un partido político, entre las personas de trabajo. El respeto por la otra persona, la valoración y no solamente la tolerancia. Y actualmente está de moda enseñar en los colegios, introducir el tema feminista, ¿no? Feministas contra machistas. O también, y yo estoy de acuerdo con que se valore todo lo positivo que nos brinda la comunidad LGTB. Estoy absolutamente de acuerdo. Entre mis mejores amigos hay integrantes de la comunidad LGTB y yo realmente, más que valorarlos, los respeto y los adoro todavía. Realmente seres grandiosos. Pero yo no noto que haya una práctica inclusiva en materia de pensamientos políticos, ¿no? No creo, y esto ya en secundaria los muchachos van de todo político, de pensar que un adolescente tranquilamente y sin temor a ser recriminado pueda decir, recriminan, porque se ha creado una cultura de la desvalorización de quien piensa políticamente de manera distinta. Y está mucho más de moda llevar un polo de un violentista como el Che Guevara que decir soy aprista porque sigo a Víctor Raúl Haya de la Torre. Yo lo que quisiera compartir, por ejemplo, con ustedes en mi experiencia personal es que yo como mujer nunca me he sentido discriminada. Nunca he sido discriminada por ser mujer, nunca he sentido, no he percibido. No sé si es tal vez por mi modo de ser, pero nunca he algún tipo de discriminación mujer, jamás. Pero sí he sido discriminada por ser aprista. Y esto quiere decir que la formación en los colegios, en las familias y en los centros de trabajo está pues equivocada, porque cree que ser inclusivo es solo ser machista y integrantes de la TV. Eso no es ser inclusivo, ni siquiera ser tolerante. Eso es faltar el respeto a los demás humanos, como personas que tienen derecho a pensar libremente y a expresar libremente sus ideas. Y recuerdo claramente cuando encontramos a integrantes de los gobiernos pasados en sus puestos de trabajo y esos puestos de trabajo fueron respetados, ¿no? Pero apenas el señor Ollantumala ganó las elecciones, empezó la cacería de brujas contra prisas y fujimoristas. Y eso no es tolerancia, eso no es respeto, eso no es democracia, eso es corrupción. Entonces, por ahí empieza la corrupción y está en los mensajes subliminales de los medios de comunicación, del expresidente de la República, Martín Vizcarra, decía, qué raro que me acusan a pristas y fujimoristas, ¿no? Están de la mano. O sea, él trataba de marginar y de etiquetar a pristas y fujimoristas sin darse cuenta que él era presidente de todos los peruanos. El acto de corrupción empieza cuando a los demás, por el pensamiento político distinto que tienen, empezamos a marginarlos, a etiquetarlos, a crearles, incluso inventarles actos de corrupción y simultáneamente perdonando los actos de corrupción de aquellos que son miembros del equipo político de quien está gobernando cualquier institución del Estado. Ahí empiezan los actos de corrupción y no solamente con la recepción de dinero. Y así se está vendiendo en los colegios, tanto en colegios públicos como en colegios privados. Se vende la tolerancia como un producto, pero no se vende el respeto al ser humano como un modo constante de vivir. Y el respeto es independientemente del tema, no es te respeto porque eres mujer, te respeto porque tienes una dificultad física, te respeto porque eres gay. No, no es así. Te respeto porque eres un ser humano, porque piensas distinto a como pienso yo y eso nos hace a ambos ricos. Entonces, una cosa Mónica, como tolerancia y otra cosa es la valoración del ser humano. qué importante lo que has dicho. Entonces, para esta primera parte, podemos decir que ratificar, por supuesto, cosa que no es un secreto, que estamos atravesando una crisis total de valores en todo el sistema educativo integral, no solamente en el nivel escolar, sino también
una ausencia de una educación técnica y una educación universitaria más bastante ideologizada. En la educación escolar, hablemos de los ejes de valores relacionados con el tema de la corrupción, la ausencia de la incidencia de los valores como la honestidad, el patriotismo, porque un hombre corrupto no ama a su patria. La falta de civismo, otro valor que se ha perdido. Un ciudadano que entra al aparato del Estado para servirse a sí mismo y no para servir a la comunidad. Y por supuesto lo que has dicho que es muy fundamental, la devaluación del principio de la democracia, el escucharnos a todos y el ser valorados por nuestra dignidad humana, la pérdida del valor del respeto. Se habla, por supuesto, ideológicamente de la tolerancia, de un sistema ideológico inclusivo, que al final del día resuenan las voces más agresivas y más bien fomentando una cultura de odio, no solamente en los niños, en los jóvenes, y ya a todo nivel que ha trascendido al nivel político, por supuesto, como una plataforma y una forma de hacer política. Entonces, Mónica, entendiendo que se han devaluado estos valores fundamentales relacionados a los altos indicadores de corrupción que tiene nuestro país a nivel del mundo, diría yo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el rol de los demócratas en esta coyuntura que es un punto de quiebre en un escenario donde no se opta por los candidatos ni por los partidos, sino donde se ha delimitado a una ejecución electoral donde el ciudadano tiene que elegir entre la democracia y el comunismo? Entonces, ¿cuál es tu mensaje a todos los demócratas y al final del día a todos los ciudadanos y a las mujeres y a los jóvenes en esta coyuntura? ¿Qué esperamos en el tema de la educación con valores para en el futuro, 5 años, 10 años más adelante, no seguir lamentando un gobierno comunista o un Estado quebrado e infectado por las tasas más altas de corrupción que al final del día, Mónica, lo que refleja y lo que resulta es un país totalmente devaluado moralmente, un país que no cree en la gente, una nación que no tiene la autoestima de ser peruano, que no se siente orgulloso del país donde vive. Entonces, la crisis, el abandono de los valores en la educación es un tema que por supuesto es a largo plazo, pero que al final del día, 10 años, 20 años después, lo que resulta es lo que estamos viviendo en este momento, una cultura total de odio y un sistema totalmente corrupto. ¿Qué le decimos a todos los ciudadanos, Mónica, desde la trayectoria que tú tienes en toda la investigación y la participación activa académicamente y por supuesto como autoridad en tu trayectoria en el tema de hacer un Estado eficiente, eficaz, pero es un Estado que agrupe a gente que ama a su país y que haga bien las cosas y que el ciudadano se sienta comprometido y parte de un país que funciona, que está yendo para adelante? Yo creo que la crisis que tenemos en materia de identificarnos como ciudadanos con nuestros gobernantes, de alguna manera implica también nuestra responsabilidad, porque en estos momentos no estaríamos en una situación peligrosa, en una situación preocupante, si no hubiéramos sido los ciudadanos quienes hubiéramos elegido, ¿no? En primer lugar, en la primera vuelta, a una persona acusada de tener serios y parece que bastante demostrados vínculos con los terroristas, con quienes mataron seres humanos, con quienes asesinaron seres humanos como nosotros, peruanos como nosotros, con quienes asesinaron a niños, a padres de familia, a madres de familia, personas con un
un nivel de pobreza realmente que hace injusto que hayan sido los primeros en pagar las consecuencias del terrorismo. Yo me pregunto si los peruanos sabemos distinguir lo bueno de lo malo. Esa es mi principal pregunta. Está probado que el señor Pedro Castillo, por ejemplo, tiene vínculos con el terrorismo, tiene vínculos con el narcotráfico y del daño que ha hecho el terrorismo y el narcotráfico al Perú. Identificada esa situación, ¿sabemos los peruanos distinguir qué es lo bueno de lo malo? ¿Sabemos valorar lo bueno? O tal vez para nosotros lo malo es lo bueno. Para quienes creen que la alternativa del señor Pedro Castillo es la alternativa buena, entonces hemos perdido la noción, en realidad, de lo que es lo malo y lo que es lo bueno, del bien y del mal. Y yo no quiero hablar, cuando hablo de corrupción, a mí no me gusta hablar solamente de los demás, porque es muy fácil teorizar, ¿no? Y hay un libro que para mí, bueno, no, sería una blasfemia decir que es como una Biblia para mí, pero es un libro que lo recuerdo creo que todos los días de mi vida, que es Los Miserables de Víctor Hugo. Y hay un personaje allí muy rico que es el padre Benvenu, que dice, antes de juzgar a otra persona, tú tienes que saber el camino que le tocó seguir a esa persona, la ruta que el destino le puso a esa persona antes de juzgarla. Entonces, yo también recuerdo, porque yo he tenido casi 25 años en cargos en cargos estatales, ejerciendo la función pública, y uno de los puestos, quizás, digamos, el jerárquicamente mayor que tuve, fue el de vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. Y es mentira que en el camino no haya tentaciones. Es falso, porque somos seres humanos y ahí donde se maneja mucho dinero, hay muchos escenarios en donde uno puede resbalar. Pero ¿qué es lo que tiene que venir a la mente del funcionario público en ese momento? Yo creo que siempre estamos a tiempo de aprender. No solamente los niños y los adolescentes pueden aprender. Todos, hasta el último día de nuestra vida, podemos aprender y ejercitarnos en algo. En el momento en el que una tentación se presenta ante un funcionario público, ese funcionario público tiene que acordarse no solamente de él como ser humano y de su valoración y de su dignidad, sino además debe recordar a sus seres queridos, a su familia, y poner imaginariamente en una balanza a sus hijos, a su madre, a su padre, y en la otra lo que le ofrecen. Cuando una persona una sola vez se niega a un acto de corrupción, la segunda vez es mucho más fácil, la tercera, y van desapareciendo las tentaciones, porque el entorno se entera que ese funcionario ya está ejercitado en rechazar los actos de corrupción. Y también sucede lo contrario. Una vez que se acepte un acto de corrupción, el segundo es más fácil, el tercero es más grave, el cuarto mucho más grande. Y yo creo que en estos momentos, sinceramente, estamos en una crisis moral. Espero que ya hayamos llegado al fondo de nuestra crisis y que no tengamos que llegar a los niveles de Venezuela para darnos cuenta que las cosas pueden ser todavía peores. No señalar a todos los demás, ¿por qué Fujimorista es corrupto? ¿Por qué Saprissa? No, señores, todos los seres humanos están sujetos de alguna manera a alguna tentación, y aquí de lo que se trata, independientemente del partido político, es qué tanto se ha ejercitado, porque aunque tengamos la mejor ideología política y la mejor constitución del mundo, mientras las personas que nos gobiernan no estén ejercitadas en rechazar actos de corrupción, seguiremos yéndonos al hoyo. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Qué importante aprender de ti, escucharte, y te auguro, por supuesto, un camino largo en el quehacer político de nuestro país. Necesitamos voces tan fuertes, no solamente voces académicas, sino gente y mujeres aguerridas como tú que han transitado ya bastante en toda la estructura del Estado y haciendo ejemplo, no solamente vocería de una lucha contra la corrupción, sino ejerciendo cabalmente y dando el ejemplo. Ojalá te escuchemos permanentemente y aprendamos y entendamos que es hora de rescatar valores,
un tema que es fundamental no solamente en la educación, sino en la familia, y por supuesto que eso se va a reflejar en el ejercicio de los ciudadanos que entran a trabajar del Estado, y de que de eso, por supuesto, es la identidad de la nación. Queremos una nación donde se respete el rol fundamental del Estado, que los recursos del Estado son para generar bienestar a los ciudadanos. Tenemos los más altos índices de pobreza y los más altos índices también de corrupción. Y además, no es que no tengamos recursos, tenemos recursos y nos estamos viendo envueltos en una coyuntura donde nos hemos infectado como nación en una cultura de odio, en una crisis total de valores, y donde eso, trastocando ya con el accionar político, estamos en un punto de quiebre. Deseamos lo mejor, por supuesto, para nuestro país, y desde Rescatemos Valores y la Coordinadora Republicana invocamos a todas las voces democráticas como Mónica, como muchos que están ejerciendo la actividad periodística, académica, política, desde todos los espacios. Creo que hoy más que nunca tenemos que rescatar a nuestro país. Que Dios los bendiga. Gracias, Mónica, y esperamos tenerte en una nueva oportunidad en la Coordinadora Republicana. Muchísimas gracias. Encantada, Nelly, te felicito. Te felicito a ti, a Coordinadora Republicana, al programa, por tratar un tema fundamental que muy pocos estudian, al que muy pocos le dedican tiempo. Es una de las entrevistas más bonitas que he tenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos estamos reencontrando. Esto fue Rescatemos Valores. Yo soy Nelly Cuadros. Nos vemos en una nueva edición. Muchas gracias.